Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Involúcrate. En esta tarde de jueves vamos a retirar nuestro cubrebocas como cada ocasión, como cada día que venimos a nuestro programa y siempre que salimos a nuestras actividades, pues tenemos que salir protegidos, tenemos que salir cuidándonos con las medidas de seguridad, porque no sabemos cuándo se va a acabar este bicho que estamos enfrentando. Y pues bueno, mientras pasa esto, vamos a seguir. La vida no para, tiene que continuar. Y aquí en Involúcrate, como todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y ahorita les damos la bienvenida oficial. Hacemos el anuncio de nuestro tema. Y como saben, como cada jueves, pues vamos a estar siempre yendo hasta ustedes para llevar el mejor contenido que les va a ayudar a tomar una mejor conciencia social y al mismo tiempo a involucrarnos dentro de la participación ciudadana. Vamos a hablar de un tema importante el día de hoy. Déjenme nada más comparto en nuestras redes sociales sobre cuál es el tema que vamos a hablar hoy, que es la división de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien lo saben, la semana pasada fue el aniversario de nuestra Constitución, el 104 aniversario, y nos faltó por ahí ahondar un poquito sobre estos temas. Estábamos hablando una parte también sobre lo que era la administración federal, cómo te lo marca directamente la Constitución como algo que es reglamentado directamente por la ley y por la Constitución, y tiene que haber además una ley orgánica que nos ayude a saber cuáles son las reglas de operaciones, porque estamos hablando de recurso público, estamos hablando de presupuesto que sale directamente de nuestra administración o nuestro bolsillo, digamos así, de nuestros impuestos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema. Les doy la más cordial bienvenida, gracias por sintonizarnos. Como cada jueves a las 5 de la tarde, aquí en UPG tenemos variedad de todos los contenidos, tenemos todos los tipos de mensajes y tenemos todos los tipos de programas. Y este Involúcrate es uno de los pocos programas que tenemos aquí sobre política, nada más que yo lo estoy abordando más hacia lo que es la participación ciudadana y la participación y la educación cívica, la educación social. Por eso es Involúcrate, haciendo conciencia social. De manera que nosotros tenemos que buscar la mejor forma o la forma más adecuada para ir a lo que viene siendo pues una mejor forma de ver las cosas y sobre todo un conocimiento mayor y absoluto sobre los asuntos. Bueno, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de lo que viene siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No sin antes agradecerles a todos ustedes que se conecten como cada jueves aquí en nuestro perfil, en nuestra estación, su estación favorita. Les agradecemos que se conecten como cada jueves y les agradecemos también que estén siempre presentes aquí con nosotros. Estamos también por abordar temas políticos, temas sociales. Tenemos ya por ahí unos invitados confirmados. Nada más que pues por cuestión de la pandemia también nos hemos detenido un poquito porque no queremos saturar, no queremos exponernos tanto los personajes públicos políticos como nosotros. Y bueno, estamos a expensas de lo que el personaje político social, líder social nos diga. Y estamos por ahí con algunos esperando que baje un poquito la pandemia y que pueda estar un poquito controlada. Aunque bien es cierto, no está tan fácil de controlarse. Pues bueno, lo que sí podemos decir es que tenemos a nuestro alcance la prevención y las mejores medidas para poder acabar con esto que nosotros estamos enfrentando el día de hoy, que es la pandemia. Este coronavirus que vino a enseñarnos grandes cosas y que vino a demostrarnos muchas cosas para el bien de la sociedad, digámoslo así. Bueno, esto es Involúcrate como cada jueves 5 de la tarde. Estamos aquí a través de Facebook, Radio UPG, igual como en YouTube como Radio UPG, en Twitter como Radio UPG Oficial, al igual que en Instagram como Radio UPG Oficial. Aquí estamos en todas nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos sigan, compartan para que les llegue más personas esta transmisión. Estamos también igual en internet libre, www.upg.mx. Se van a la sección de radio en línea y ahí nos van a ver y ahí nos van a poder sintonizar y van a poder ver los contenidos que tenemos para usted.
Tenemos teléfonos, si alguno de ustedes nos quiere hablar por teléfono, con toda confianza se puede comunicar al 8186-03-3602 y 8186-03-3603. Y vamos a hablar el día de hoy. Antes de empezar, agradezco al rector de la universidad, al contador público Fernando Garza, quien nos permite poner toda esta infraestructura y nos permite acomodar todo para poder llegar ante ustedes, y al mismo tiempo al licenciado Enrique Sánchez, que es el director de la estación, que es la parte operativa, que son los que controlan, dirigen esta cabina y hacen que la programación pueda llegar ante todos ustedes. Y eso es Involúcrate. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Voy a tratar de abordar de una manera amplia porque en esta hora se nos va a ir súper rápido. Ustedes saben que cuando hablamos de leyes es un mar de conocimientos, es un mar de contenidos, es un mar de fuentes, sobre todo de donde tenemos que partir para poder llegar a donde queremos llegar. Y vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la división de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a hablar de lo que es la división, cómo está dividida. Vamos a hablar sobre todo también cuáles son sus beneficios y sobre todo también vamos a hablar cuál es el orden que lleva y de ahí qué es lo que más desprende. Porque si algo es cierto es que la Constitución es la mayor, es la Carta Magna, es la superior, pero además de la Constitución tenemos también las leyes federales, que son las que regulan a toda la federación, a toda la nación, y además de ello después tenemos los códigos procedimentales, que es decir, los procedimientos, los protocolos, las actuaciones que debe llevar la autoridad y la autoridad y las partes para poder hacer cumplir una ley. Y además de eso tenemos después las constituciones locales de cada uno de los 32 estados de la República. Recuerden que México es una república federada. Federada, ¿qué quiere decir? Que es la unión de 32 entidades federativas. Y por ser entidades federativas, cada uno es autónoma en su territorio, es libre y soberano en su territorio. Por eso las constituciones locales de cada estado dicen para el estado libre y soberano de, y luego y ahora sí el estado. Aquí en el caso de la de Nuevo León, dice para el estado libre y soberano de Nuevo León. Entonces, tenemos la constitución local de cada uno de los 32 estados, y luego ahora sí tenemos las leyes de cada uno de los 32 estados. Y luego vienen los códigos procedimentales de cada uno de los 32 estados, los que en algunos casos hay códigos procedimentales, porque no en todos hay códigos procedimentales. Y luego ahora sí vienen ya lo que vienen siendo los reglamentos municipales sobre lo que es la base territorial. La semana pasada y semanas pasadas estábamos viendo sobre lo que era la organización de la administración pública federal, cómo se va organizando, cómo se va llevando, cómo se va estructurando cada parte de la organización pública federal. Hoy vamos a ver qué es la Constitución, qué respalda la Constitución, algunos artículos básicos de la Constitución, y vamos a estar trabajando sobre esto. El objetivo es que llegue a todos y cada uno de nosotros el conocimiento, aunque sea básico, algo así como un conocimiento legal para no abogados. ¿Por qué digo para no abogados? Porque si dijera yo que fuera para abogados, tendríamos que entrar y citar unas fuentes más profundas todavía y tendríamos que hablar de interpretación. Entonces, el objetivo de este tema, el objetivo de estos programas en este año empezó justamente en hacer conciencia social desde el conocimiento. Porque si no tenemos conocimiento, vamos a estar tropezando cada vez y vamos a estar caminando de una manera ciega, digámoslo así, en la falta del conocimiento objetivo que nos ayude a aprender un poco más sobre nuestra Constitución. Ahora, ¿qué es la Constitución? Vamos a hablar a grandes rasgos de qué es la Constitución. La Constitución es la Carta Magna o es la Carta Superior en donde se consagran nuestros derechos y en donde se consagra la organización que debe tener el país. La Constitución, como la palabra te lo dice, es la Carta Mayor, y por ser Carta Mayor es el lugar en donde se escribe las reglas generales del juego, digámoslo así. En la Constitución se escribe qué, en las leyes se escribe cómo, y en el Código Procedimental se escribe cómo, cuándo y dónde. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas cosas que en la Constitución no están explícitas, pero la Constitución te refiere a la ley. Te dice, este asunto, la ley lo determinará. Se considera este asunto así, la ley te lo determinará. Y de la Constitución se desprenden todas las 11 ramas del derecho. Ahí tienen que estar protegidas y tienen que estar salvaguardadas. Me gustaría más adelante empezar a desglosar artículos y empezar a tocar temas un poco profundos
para que los conozcamos y para que sepamos cómo actuar en esos casos. Pero te voy a hablar ahorita de la división a nivel general, a nivel mayor, y luego ya ahora sí te voy a hablar después de lo que viene siendo algunas partes de los derechos humanos y las garantías individuales, que es importantísimo. Yo le digo a todas las personas, aunque usted no sea abogado, aunque usted no sea licenciado en Derecho, o no esté en ninguna rama, lea la Constitución. Lea mínimo los primeros 29 artículos para que sepa de qué se trata. Son sus derechos humanos. Son las garantías que usted tiene y que el gobierno debe de darle, el Estado debe de darle a usted para poder tener la seguridad de que serán cumplidas. Por eso digo, léalas. Yo que más quisiera que leyera todo, pero a lo mejor no le da tiempo. A lo mejor usted no tiene la oportunidad, a lo mejor se va a confundir hasta cierto punto. Léalas, en su momento lo vamos a ver. Sale, vamos a ver los principales artículos de la Constitución y después lo vamos a ver detallados punto por punto. Ok, entonces, ¿qué es la Constitución? La Constitución es la Carta Magna. La Constitución es la herramienta que yo tengo. Fíjense bien, fíjense bien la delimitación que voy a hacer, porque luego muchos a veces no saben y se van por ahí y luego terminan con otro concepto. Muchos piensan que la Constitución es el arma que tiene el Estado, llámese gobierno, llámese poderes de la Unión, para poder controlarnos a nosotros y poder dirigirnos. Sin embargo, la Constitución es el arma que tengo yo, la herramienta que tengo yo, para que sea cumplido los reglamentos y me sean cumplidos mis derechos a mí como ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conociera la Constitución, ojo, estoy hablando de la Constitución. Ahorita voy a hablar de las leyes orgánicas, los códigos procedimentales, ahorita voy a hablar de eso. Vamos a hablar de la Constitución. La Constitución es justamente el arma superior, la herramienta, el libro mayor, el libro general que yo tengo para que mi derecho sea respetado, para que no me sea violentado mi derecho. La Constitución es lo que me permite a mí estar amparado y protegido. Pero también la Constitución me dice a mí qué debo de hacer, ante quién debo de comparecer y cómo se debe de hacer. Por eso se habla que por encima de la Constitución nada puede ser y nadie puede ser. Porque es la constitucionalidad del asunto. No me quiero meter en temas, en tecnicismos y en temas que los abogados después manejamos mucho. Ok, entonces, ya tengo yo lo que viene siendo la constitucionalidad. Ya tengo yo la base constitucional del asunto. Ok, entonces, ¿cómo se divide la Constitución? Es la pregunta de muchos, ¿no? Porque luego muchos, a veces me quedo así como que pensando que muchos dicen, no, es que yo me cito y me baso y me amparo en el 14 y el 16 constitucional. Ahorita vamos a verlo, porque podemos ver también cómo se puede hablar del 14 y el 16 constitucional. Y también vamos a hablar sobre cómo es que podemos hacer uso de otros artículos a nuestro favor. Que todos los artículos son a nuestro favor, claro está, pero la importancia de saber cuál es y de qué manera nos pueden beneficiar esos artículos. Vamos a despejar unas dudas, unas preguntas que luego a veces no las conocemos, no las sabemos, pero las queremos interpretar de una manera diferente, ¿no? Aquí lo más importante, mi gente, es que nosotros tengamos una interpretación correcta del asunto. Un problema muy grande que a veces hay en las leyes es que hay diversas interpretaciones. Y cuando hay diversas interpretaciones, quiere decir que se puede interpretar de una u otra manera, y eso son lagunas. Y lamentablemente eso pasa en muchas leyes. Que uno lo interpreta así, otro lo interpreta así, y lamentablemente hay muchas lagunas que lamentablemente sí nos dejan y no nos permiten crecer, al menos como ciudadanos, ¿no? Pero bueno, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, tiene 136 artículos, ¿sale? Tiene 136 artículos. Los 136 artículos se rigen en dos partes. La parte dogmática, que es la que tiene los derechos fundamentales y humanos, los derechos humanos, las garantías individuales que yo tengo como miembro de una sociedad para que me sean respetados mis derechos. Eso es una garantía. El respaldo y el compromiso que yo tengo para que mi derecho sea respetado. Y tengo también lo que es el derecho fundamental como persona.
¿Ok? Entonces, en este caso, la parte dogmática son los primeros 29 artículos de la Constitución, del 1 al 29. Entonces, si yo me voy a querer conocer y yo quiero saber cuáles son mis derechos, cuáles son mis beneficios, cuáles son los principios que yo tengo que irme directamente a los primeros 29 constitucionales. Ok, ¿qué sigue después? La segunda parte. La segunda parte es lo que le llamamos lo orgánico, que es la división de los poderes y el funcionamiento de las instituciones. Eso es la parte orgánica. Entonces, en la parte orgánica se instituyen los tres poderes de la Unión, que ya los estuvimos viendo anteriormente: el Ejecutivo, el Presidente de la República, el que dirige la administración; el Legislativo, la Cámara de Diputados y todos aquellos que se encargan justamente de hacer las leyes; y el Judicial, que son los que se encargan de sancionar las leyes. Ahora, además de eso, ¿qué vamos a ver o qué vamos a checar? Además de eso, quiero que chequemos un punto importante. El punto en el cual yo me voy a centrar y me voy a basar en que esta parte de la Constitución lo que me dice es que se tienen que cumplir las reglas conforme a lo que marca ahí mismo y al mismo tiempo conforme a la ley lo disponga. Ahora, la Constitución es un arma que tenemos a nuestro favor. Y esta Constitución, la que tenemos el día de hoy, fue la última promulgada, que fue hecha o fue promulgada en 1917. Pero anteriormente a ella hubo otra Constitución. Hubo una, realmente Constitución nada más hubo una. Ha habido otras leyes, conjunto de leyes que se han querido pasar como Constitución o que se han querido decir que son constituciones. En este caso, la primera Constitución fue la que fue después de la independencia. Recuerden que se acaba la independencia en el 821, 821, y luego después de eso, las personas empiezan a querer buscar la libertad mexicana, ya sin el gobierno español oprimiéndonos, ya sin la corona española, y ahora quieren leyes propias, ahora quieren bandera propia, escudo propio, himno propio, todo propio, porque éramos una nueva república, una nueva nación, que es cuando nace México, ¿no? Los Estados Unidos mexicanos. Y es cuando ahora sí se dice, hagamos una constitución, hagamos un reglamento general, para que tengamos un gobierno de leyes, no un gobierno de personas, un gobierno de leyes, un gobierno que nos dirija, un gobierno que nos lleve conforme a lo que la ley establece dentro de su contenido. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que ver un punto importantísimo. El punto importantísimo, que cuando se crea la Constitución, se crea para las necesidades de esa época. Y ahí lo primero que se establece es, artículo 1 constitucional, la igualdad. Y artículo 2, el reconocimiento de los pueblos indígenas y los pueblos originarios en México. Es decir, la no indivisibilidad. México no es divisible. México no son dos Méxicos, no es los estos contra aquellos. México es todo, somos todo. La ley lo aplica para todos, importantísimo. Es importante que sepamos conocer esto, porque son los primeros artículos de la Constitución. Yo les digo que la Constitución siempre va a estar basada conforme al orden de importancia en aparición. Entonces, si lo primero es la igualdad y la libertad, lo segundo viene a ser la igualdad plenaria, en decir, no somos divisibles. No es uno mayor que otro. Todos son respetables y además de eso se tiene que reconocer la originalidad de los pueblos antiguos, los pueblos indígenas, las comunidades que fueron las que asentaron lo que hoy es México. Por eso en el 3 después viene la educación, algo básico, porque recuerden, cito yo esta frase muy particular, yo la cito de José Martí: la educación es preparar al hombre para la vida. Entonces, preparar a la sociedad justamente venía del aspecto de decir, hagamos una nueva educación, hagamos las bases de la educación. ¿Y qué creen? ¿Saben cuál es el cuarto? El cuarto constitucional te habla de la integridad en muchos aspectos. Te habla de la integridad en ser humano, la libertad de procreación, la igualdad de hombre y mujer, la igualdad de género, y después ya se ha reformado para abrir el espacio a todos los ciudadanos y a decir que todos somos iguales. Te habla sobre la libertad de procreación, que cada quien puede tener los hijos que quiere y desee tener. Incluso te habla sobre la calidad en el alimento, artículo 4, párrafo 3 o párrafo 4, no recuerdo, lo está viendo en una de mis clases de días, sobre donde te dice
que el Estado, el gobierno, la autoridad, el Estado, está obligado a garantizar alimentación de calidad y digna para los ciudadanos que no la puedan poseer. Es un punto importantísimo. Por eso les digo que es importante conocer esta parte de la Constitución. Y es importante saber cuál es su funcionamiento. Pero bueno, ahorita me meto en razón de los artículos. Ahorita me meto en razón de los contenidos, porque voy a estar desplegando varios contenidos que luego muchos se quedan así como que, ok, entonces aquí no, aquí no, pero acá sí. Ok, entonces así va. Entonces, el siguiente punto, fue la primera constitución, la de 1857. Sí, la de 1824. Cuando se instituye o se instaura ya la primera república. Y ahí es cuando se coloca el primer gobierno democrático o al primer presidente de la república. ¿Sí? Y ya después de eso, pasa el tiempo y hay una necesidad de hacer una reforma que se le llamó las leyes de reforma, que fueron equiparadas a una constitución, pero realmente no fue una constitución. Que eso lo hizo Benito Juárez. Que realmente no fue Benito Juárez solamente. En sí el que las promulgó, el que las lleva, fue don Ignacio Comonfort. Juárez era la época en que era o vicepresidente, o era ministro de Relaciones Exteriores, o era ministro presidente del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia. Ministro de Justicia también lo fue. Entonces, en esa época realmente el que estaba al frente era don Ignacio Comonfort. Pero bueno, Juárez estaba ahí en esas épocas, ¿no? Y que consistió, si la primera constitución consistió en hacer la libertad al pueblo y la igualdad para todos, la segunda constitución consistió justamente en hacer la separación de la iglesia y el Estado. Eso fue la segunda constitución. ¿Por qué? Porque dijeron, a ver, ya se fue la corona española, ya se fue el reinado, pero la iglesia nos ayudó a independizarnos. Recuerden que los que independizan son los curas, Hidalgo y Morelos. Entonces, si la iglesia nos ayudó a independizarnos, nos ayudó a ser libres, nosotros teníamos cierto compromiso con la iglesia. Por eso la iglesia podía seguir ordenando, podía seguir mandando el clero y podía seguir ordenando y teniendo los cargos públicos. Entonces se podía hacer las dos cosas. Yo tengo un cargo público, yo soy diputado, alcalde, gobernador, pero al mismo tiempo soy líder religioso del clero. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en esto? Lo que pasa es que yo tengo justamente este aspecto y yo tengo este punto en el cual ya tengo a la iglesia y al clero y al Estado unidos. Y por eso se hablaba que cuando Juárez, él buscaba mediante la ley de reforma, reformar la constitución y hacer en la nueva constitución lo que era la separación de iglesia y Estado. Lo que le llamamos hoy en día el Estado laico. Es decir, el Estado sin religión. ¿Qué quiere decir? Que no debe de influir el aspecto religioso dentro del aspecto legal. O sea, no deben de mezclarse. Cada quien debe hacer, digámoslo así, su tarea. Y ahí viene la segunda constitución. Después, que viene, ya muere Juárez y viene el poder y ya toma el poder don Porfirio Díaz. Y después don Porfirio Díaz empieza a brindarle muchos beneficios y muchos derechos a lo que viene siendo los extranjeros y a lo que son las personas que eran los dueños de todo, de los terrenos, que había mucha desigualdad social. Viene esta parte que aunque creció mucho México en esa época, no lo vamos a negar, viene esta parte de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que reformar nuevamente la constitución, tenemos que hacer una nueva constitución para poder hacer una correcta repartición de tierras, que eso fue la Revolución Mexicana, una correcta repartición de tierras. Y es cuando la lucha empieza en el 10, termina en el 11, cuando queda Madero de presidente, pero por unos conflictos internos que seguramente les gustará la historia de México, lean, investiguen, cuando Victoriano Huerta después quiere traicionar a Madero y se quiere hacer el enfrentamiento entre ellos, se mete Álvaro Obregón, se mete Carranza, y bueno, nos vamos hasta 1917, que 1917 fue realmente la constitución, la última constitución, la de Querétaro, la que actualmente tenemos. Ahora en 1917 se promulga la actual, cuyo objetivo era la correcta repartición de tierras. Y es la que tenemos actualmente.
muchos han dicho que si se busca una cuarta constitución, seguramente les suena algo la cuarta. Por eso se habla de transformación, porque cada cambio de constitución ha sido una transformación. Sin embargo, les doy mi opinión muy particular como analista constitucional. Creo que no estamos en condiciones de una cuarta constitución. No estamos en la necesidad de llegar más allá. Creo yo que la que tenemos, aunque se ha reformado, se ha cambiado, mantiene y tiene algo que nosotros en derecho le llamamos, para nosotros en derecho es muy básico, y le llamamos el espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes es una frase, un libro y un desplegado que en su momento llegó a sacar Montesquieu, por ahí de la Edad Media, más por acá, por ahí de la Revolución Francesa, donde Montesquieu te hablaba y te decía justamente de esta parte que era el espíritu de las leyes. ¿Cuál es la esencia de la materia? ¿Cuál es la esencia de la Constitución? ¿Para qué existe? ¿Por qué existe? ¿Cómo existe? ¿Qué pasará si no existiera? Entonces, en este lado o en este punto, a mi punto de vista muy particular, yo puedo decir, a mi punto de vista, el espíritu de las leyes se sigue conservando. Se ha cambiado, se ha modificado, se ha quitado, pero el espíritu de la ley, la esencia de la ley sigue siendo la misma, que es el respeto a la persona, la igualdad y la oportunidad de crecer. Así de fácil. Entonces, en esta parte de la Constitución, yo lo que les puedo decir es que empezamos con la actual Constitución, que es la que tenemos ahorita en 1917, y ahí se empiezan a organizar y a consagrar los derechos y se empieza a escribir las necesidades que teníamos para ese momento. Recuerden lo que les digo, se habla sobre la necesidad de ese momento, se habla sobre lo que era el objetivo, lo que era la división, lo que era el punto más importante de ese momento. Eso es lo más importante, conocer el momento, porque conforme el momento es exactamente lo que nosotros tenemos. Conforme el momento es lo que nosotros vamos abordando. Por eso les digo, son temporales. En la Constitución nosotros tenemos un grado para conocer y para estudiarla que se llama la temporalidad del evento. La temporalidad de la Constitución quiere decir cuándo se creó, por qué se formó y para qué se formó. Entonces, la Constitución que tenemos actualmente es el tema de hoy. Ya les di todo el contexto y todo el antecedente, cómo llegamos aquí y por qué llegamos hasta aquí. Pero quiero que veamos cuál es la Constitución que tenemos actualmente. La Constitución que tenemos actualmente, que tiene ahorita ya 104 años, cumplió 104 años, es una parte que nos ayuda mucho a dirigir la vida de la sociedad. Su división, los primeros 29 artículos, que son los derechos humanos y sus garantías, es muy importante para separarla, la primera división de la segunda división, que la segunda división viene a ser la parte orgánica, donde se habla de la autoridad, se habla de los poderes, se habla de la constitucionalidad de las cosas y se habla de todo aquello que nos da respaldo para poder crecer como sociedad mexicana. Son prácticamente las reglas, ¿no? Las reglas para crecer como sociedad mexicana. Pero yo les dije ahorita, señores, lean la Constitución. Los invito a que conozcan de la Constitución. Los invito a que nosotros estemos conociendo, sabiendo, y a que hagamos lo que nos corresponde y conozcamos nuestros derechos. Porque luego muchos quieren citar 1 o 2 preceptos constitucionales, cuando realmente esos preceptos sí son derechos, sí son beneficios, pero tienen que cumplirse ciertos requisitos para que se pueda llegar a ellos. Les decía ahorita una parte. El primer artículo es lo que viene siendo la libertad y la igualdad. Lo que es la libertad principalmente. La libertad a la vida. La libertad dentro del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en México lo principal y lo más importante se llama libertad. Aquí tenemos libertad. Pero seguramente tú has escuchado y has visto muchas cosas que dices tú, oye, pero es que, por ejemplo, los tipos de programación que a veces trae lenguaje muy obsceno o lenguaje un poco salido. Pues lo que pasa es que la libertad de expresión te da cabida y la libertad de expresión te dice hasta dónde puedes llegar y dónde no puedes llegar. Porque es a fin de cuentas libertad de expresión. Decía un ministro, el ministro presidente Arturo Saldívar, el 1 de mayo del año pasado, se me quedó muy grabado, donde le preguntaban a él sobre el contenido en las televisoras, ¿no? El contenido de cierta programación que le decían a él que por qué no lo quitaban.
Un contenido donde a lo mejor se exhibían escenas sexuales o se hablaban sexuales no implícitas, o sea, no directas, sino tal vez de una manera inconsciente. O también se hablaba sobre algún tipo de vocabulario o algunas bromas en doble sentido. Y entonces él decía, bueno, es que a fin de cuentas es libertad de expresión. No podemos ir a decirles que quiten eso porque estaríamos censurando su libertad de expresión. A la gente nadie lo obliga a ir a ver el programa. Entonces, en mi libertad de expresión, yo tengo libertad de escuchar y tengo libertad de ver. Entonces, es cada una de las personas las que decide ver ese programa. Te pongo un ejemplo así sencillito, porque yo me acuerdo que muchos decían cuando yo era estudiante, me tocó una actividad legislativa con los diputados locales de esa época, 2016, y veíamos eso, ¿no? ¿Cómo se puede regular la televisión? ¿Cómo se pueden regular los contenidos? Pues que no se puede. No se puede porque a fin de cuentas la persona es la que va y lo ve. La persona es la que va y lo busca. A fin de cuentas eso es parte de su elemento de la Constitución, de su libertad. Nadie te obliga a verlo. ¿Ok? Entonces, esa es la libertad. La libertad. El segundo. Quiero mencionar un punto importante aquí. Y es lo que viene siendo la igualdad. ¿Qué es la igualdad? Donde se habla de la igualdad, recuerden que les digo que en el artículo constitucional número 2, o en el segundo artículo, nos habla justamente de la igualdad de los pueblos indígenas, de lo que llaman ahí pueblos originarios, que no son diferentes a nosotros, no son inferiores a nosotros, no existen dos Méxicos, es un México donde existe pluralidad para todos, y en donde se les debe de respetar a los pueblos originarios como a nosotros, claramente está, y que no existe esta división o no existe esta condición para desprestigiarlos o para menospreciarlos. No, son mexicanos igual que nosotros. Ahora, te platico un caso así rápido que lo vi en la corte, o es que lo vi siguiendo las transmisiones de la corte y al mismo tiempo leyendo el canal, leyendo el diario de la Judicatura Federal. Hay algo que se llama adscripción. Adscripción. ¿Sí? Autoascribirse a un lado, o autonombrarse, o autollamarse, indica la libertad consagrada por el artículo 1. Entonces, un caso que pasó, que lo decía el ministro Lainez Potisek, donde le decían, ministro, pasó este caso donde una persona, un hombre particularmente, él se autollama indígena, se autodescribe como indígena, pero se va a vivir a la comunidad indígena, empieza a usar su vestimenta como comunidad originaria o indígena, su tipo de ropa, su tipo de sombrero, su tipo de todo, y se migra para allá, y su vida la hace ahí, y su vida la hace en el grupo, y esa persona no tenía rasgos físicos de indígena. Esa persona físicamente tú la veías y decías, no es pueblo originario. No es parte del nacimiento y no es parte de los pueblos indígenas verdaderos. ¿Qué creen que pasó? Siempre les pregunto a mis alumnos. Yo les digo que el derecho es un área no solo de memorizar, sino de interpretar y saber cómo analizar. Les digo, ¿cómo creen que falló la corte? ¿A favor de él o en contra de él? Él se autoproclama, se autoadscribe como indígena, pero sigue las tradiciones, sigue las costumbres, sigue en la comunidad, es parte de adentro. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la corte falló a favor de él. Dijo, porque a fin de cuentas, pertenecer o no pertenecer a un lugar es una decisión totalmente voluntaria. Y aunque él no tenga el rasgo físico, o aunque él no tenga tal vez el aspecto físico, el aspecto exterior, si él se autorreconoce, cumple los requisitos, cumple las reglas, y él, además de reconocerse, practica y vive dentro del grupo, él se puede considerar como una persona indígena, como una persona del pueblo originario, por el simple y sencillo hecho que está adscribiéndose, que está yéndose al grupo y está cumpliendo las mismas características. Entonces es una decisión voluntaria. ¿Sale?
Te lo digo nada más así, te lo paso al costo. ¿Por qué te digo te lo paso al costo? Porque muchas de las veces no sabemos ni por qué sucede algo o por qué sucede otra cosa. Ahorita te voy a hablar de algo y me voy a quedar, yo creo que espero llegar hasta el artículo 6, donde te voy a hablar sobre la libertad de expresión. Fíjate bien, y te voy a platicar casos no míos, casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está muy interesante, para los que nos gusta está muy interesante. Empiezas por leer 5 renglones y terminas leyendo 5 horas, ¿no? Entonces, bueno, viene el asunto en donde él se autoescribe como persona de la comunidad indígena. Muy bien. Nos vamos directamente al artículo 4 constitucional. ¿Qué te dice el artículo 4 constitucional? Te dice justamente que es la libertad de igualdad, ¿sí? Hombre y mujer, o libertad de género, donde se habla de que se puede trabajar en lo que quiera cada quien. Se habla de la igualdad y libertad de procreación, porque el artículo 4 trae varios párrafos, trae varios puntos. Procreación, algo importantísimo, mi gente. Les voy a decir muchachos, porque así digo mis alumnos, ¿no? Algo importantísimo, mi gente. Porque si nosotros nos vamos al asunto en el cual yo me voy a meter a hablar sobre lo que viene siendo la libertad de procreación, estoy hablando de un derecho fundamental que tenemos como persona. Porque cuando tenemos este derecho como persona, nos damos a la tarea entonces de saber que nadie nos puede condicionar y nos puede prohibir cuántos hijos queremos tener. Es un derecho fundamental porque es parte de nuestras decisiones. Hay países en donde no se les permite tener la cantidad específica, donde se les regula, se les limita la cantidad de hijos que deben de tener. Pero en un pueblo, en un lugar, en un país en donde les permites libremente la libertad de decidir sobre su procreación, es un país donde la gente tiende a vivir más feliz y contenta, porque es una decisión totalmente personal. Yo gobierno, no soy nadie, y menos yo constitución soy alguien para andarte diciendo cuántos hijos puedas tener o no. ¿Ok? Entonces es un derecho fundamental. ¿Ok? Recuerden que el derecho, la palabra te lo dice, es algo tuyo. Es diferente a un beneficio. Un beneficio es algo que se puede adquirir o no. Pero el derecho humano es el derecho que tienes por el simple hecho de ser persona. Por ese simple hecho ya tienes adquirido y tienes ganado una parte de este reconocimiento de la Constitución. Muy bien, artículo 4. También te habla sobre la igualdad. Te habla también sobre la calidad del alimento. Les decía, busca el artículo 4, párrafo, no recuerdo, es párrafo 3. Te habla sobre que el Estado es el obligado a brindar alimento de calidad y alimento digno para los habitantes cuando estos no puedan obtenerlo. Ojo con eso. Porque si me voy a eso, entonces no sé si puedan pasar los indigentes, que no pueden obtener su alimento, que no tienen la manera de obtener su alimento porque cayeron en un estado de salud mental, en una enfermedad mental, algunos, no todos. Tendríamos que ver caso por caso. Pero el 4 también te habla sobre la salud, de hecho, la integridad, porque el 4 te habla de la integridad a nivel general. Entonces, cuando yo hablo de la integridad, cuando hablo de la salud, también la Corte ya reconoció que cuando se habla de salud, tiene el mismo valor la salud física que la salud emocional y mental. Así que si yo hablo de salud, estoy hablando del beneficio que tengo como persona a recibir un tratamiento médico, pero no solo para mi cuerpo, también para mi mente. Porque tú puedes ver mucha gente, les prometo que un día voy a hablar también de ese tema, derechos humanos y el acceso a la salud. Tú puedes hablar de lo que viene siendo el asunto de decir, bueno, es que ¿sabes qué? Pues resulta que una persona está a lo mejor deprimida, o tiene ansiedad, o tiene problemas emocionales, y tú la ves y dices, pero pues no está enferma, ¿dónde consulta? ¿Qué medicamento, qué tratamiento le van a dar? Si tú lo ves de esa manera, déjame decirte que la Constitución también lo respalda. Y así como aquel que va a sacar cita, le dan un tratamiento y alguna incapacidad, esta persona que su problema es emocional y mental, si un especialista lo diagnostica y lo resuelve, entonces también tiene derecho y tiene acceso a todos esos medicamentos y tratamientos. O sea, no solo es una enfermedad, no solo es lo físico. Una enfermedad no solo son los síntomas físicos, también es el síntoma mental y emocional. Pero bueno, te hablo en el artículo 4 constitucional. Artículo 5, ¿qué es lo que dice el artículo 5? Estoy viendo los principales artículos. El 5 lo que te dice es justamente la libertad de trabajo, la libertad de profesión y estudio.
En este país donde existen muchas libertades, tú puedes estudiar lo que tú quieras. Tú puedes estudiar lo que tú desees y al mismo tiempo puedes trabajar en lo que tú quieras. Nadie puede prohibirte, siempre y cuando, fíjense, aquí es donde, por ejemplo, la Constitución te dice, siempre que cumpla los requisitos legales y no sea contrario a la ley. La ley determinará cuáles serán los casos. O sea, que no andes vendiendo drogas, que no andes vendiendo armas, que no andes haciendo delitos, haciendo fraudes, porque eso sí te lo determina la ley como un delito y es algo ilícito. Entonces, por ser ilícito, no se puede configurar como derecho a trabajar sobre ello. Ni puedes tú citar, es que yo tengo derecho a trabajar, porque el artículo 5 me dice. Pues sí, tú lo tienes, perfecto, vale. No te voy a decir que no. Pero tú tienes ese derecho, pero el trabajo que estás realizando está contra la ley. El trabajo que estás realizando está fuera del margen legal constitucional. Y al mismo tiempo jurídico, o sea, legal de las leyes. Recuerden que es la Constitución más las leyes. Pero bueno, vámonos por partes. Entonces, ese es el punto, jóvenes, el punto, mi gente, sobre lo que estamos hablando y lo que estamos mencionando, referente a lo que viene siendo el artículo 5 constitucional. Tengo derecho a la libertad de procreación, libertad de estudio, libertad de poder estudiar y poder dedicarme a lo que yo quiera. Ahora, viene otro punto importante. Viene el punto importante de decir, ok, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es prácticamente el 6, que es el derecho a la libertad de expresión. Ojo con esto. Derecho a la libertad de expresión. ¿Qué entiendo como libertad de expresión? Es todo aquello donde yo puedo hablar libremente, yo puedo decir mi contenido libremente, pero sin afectar a terceras personas, ¿sí? Sin afectar a terceros involucrados, sin dañar, sin menospreciar y sin hacer ninguna bajeza o hacer algo que atente contra la integridad de la persona. Eso es una realidad. Entonces, mi libertad de expresión no puede llegar más allá del respeto al otro. ¿Sale? ¿Por qué te digo esto? Te voy a citar otro ejemplo que lo vimos en la corte. Fue un amparo en revisión. Se ampara una persona, la corte lo revisa y ¿sabes qué? No procede. Ok, ahí les va. Una persona que fue despedida de su trabajo por portar un tatuaje, justamente. Entonces, la persona alegaba discriminación. Dice, es que a mí me discriminan porque me están corriendo de mi trabajo por portar este tatuaje. Ahora, hace todo el proceso, va con el juez, la demanda laboral, conciliación. Se hace todo el proceso hasta que el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque ya se hablaba de un asunto de constitucionalidad. Y no que lo hayan despedido, sino la constitucionalidad consistió en saber si los jueces previamente actuaron de manera apegada a la ley o actuaron de manera personal contra la ley. Entonces, esta persona trae un tatuaje y alega, lo primero que alega es, a ver, me están discriminando por traer un tatuaje, me están corriendo de mi trabajo por traer un tatuaje, cosas que están prohibidas por la ley, cosas que están prohibidas por la Constitución. A mí nadie me puede correr por tener un tatuaje. Nadie me puede correr por tener una parte, mi libre expresión, tener una leyenda o tener una imagen o tener una figura o lo que yo quiera. Ok. La pregunta es, ¿qué dice tu imagen? ¿Qué era tu imagen? ¿Qué dice tu contenido? ¿Qué dice tus palabras? ¿Por qué se llega a este asunto? Porque cuando los ministros de la Corte toman el caso, ellos ya no se iban a basar al despido, ya no se iban a basar al protocolo de la conciliación, de las pruebas aportadas, ni a la remuneración, ni nada de eso. Ellos se iban a basar principalmente a lo que era la Constitución apegada a los derechos de la persona. Y la persona decía, es que yo tengo mis derechos, que yo tengo libertad de expresión. Y el 123 constitucional, 123, me define y me permite tener la libertad del trabajo. Sí, pero para empezar, el punto no fue que lo hayan corrido. El punto fue
qué es lo que era el tatuaje. Y cuando se descubre el motivo del tatuaje, se llega a la conclusión de que sí fue constitucionalmente aprobado y que la corte falló en favor de los jueces. Es decir, la corte dijo, los jueces hicieron bien su trabajo, la empresa hizo bien su trabajo y los jueces hicieron bien su trabajo, porque no se puede permitir ese tipo de leyendas y no se puede permitir ese tipo de situaciones. Ahora, tú me vas a decir, pues ¿de qué tanto estás hablando? Esta persona traía en su hombro, creo que era su hombro, que era visible, una suástica nazi, una esvástica, el símbolo nazi. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler empezó a matar mucha gente, ¿no? El símbolo nazi. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Quítatelo, retíratelo, elimínalo. Y dice, no, porque para mí me gusta. Entonces lo hizo de manera voluntaria y lo conservó de manera voluntaria. Entonces, ¿a qué llegó la corte? A ver, ¿sí? ¿Tienes libertad de expresión? Sí puedes hablar, sí puedes ir y poner en tu cuerpo lo que mejor te facilite a ti, lo que te guste más, pero tu libertad de expresión no puede llegar a generar odio, no puede llegar a generar pleito, no puede llegar a generar rencor, no puede llegar a hacer división ni a hacer más problemas o a afectar la integridad de otros. Y por considerarlo un evento antisemita o antijudío, y un evento que marcó la historia a nivel mundial, y un evento que afectó y dañó a la gran parte de la población, y que promueve el odio, que promueve el racismo, y promueve sobre todo el homicidio, que en este caso fue genocidio, muertes a la sociedad por parte de un presidente, un gobernante. Además la xenofobia, que es el odio a los extranjeros. Por promover todo esto, entonces no se considera libertad de expresión. Ojo con eso. Entonces, si te despidieron, no es porque traías el tatuaje, es porque lo que decía tu tatuaje era incitación al odio, incitación al desprecio, al genocidio, y estabas aplaudiendo, reconociendo, o estabas apoyando a un movimiento que lo que hizo fue asesinar a muchas personas de la sociedad y crear un evento histórico aparte. Entonces, hay que reconocer cuáles son nuestros derechos y saber cuáles son esas partes de las limitantes de la garantía. Tú tienes derecho a la libertad de expresión, claro, pero no puedo garantizarte tu permanencia, no puedo garantizar que estés en un lugar en donde lo que estás haciendo es buscando el odio. No te voy a meter a la cárcel por eso, ojo. Ni te voy a abrir juicio, ni te voy a abrir carpeta, porque es tu derecho a expresarte. Pero no puedo hacer la garantía o garantizarte que tú puedas estar en un lugar en donde están en contra de ese asunto. Entonces, si la empresa dijo, no quiero que estés ahí, pues la empresa tienes tu derecho a despedirte. Y en este caso, la aplicación constitucional se hizo en favor de la empresa, se hizo en favor de los jueces que anteriormente dijeron, no puede ser libertad de expresión, todo aquello que sea odio hacia la sociedad. Mi gente, muchas gracias por todo. Antes de despedirme, les agradezco que me sigan. La próxima semana estaremos hablando de más derechos fundamentales, derechos humanos. Ayúdenme, ayúdense ustedes mismos, lean la Constitución, los primeros 29 artículos mínimo que son sus derechos humanos y sus garantías individuales, para que verdaderamente conozcan y vean a qué tenemos derecho, hasta dónde vamos a llegar. Voy a plantearles casos que la misma Corte ha dicho, supuestos en donde la Corte ha resuelto, y sobre todo porque luego en ocasiones me ha tocado mucha gente que cita un precepto constitucional o cita una parte del artículo y le quiere dar su interpretación particular, peculiar, que pues realmente no es la aplicada por la ley, no es la aplicada por un concepto que dije ahorita, el espíritu de la ley. ¿Sale? Y pues bueno, esto es Involúcrate. Antes de despedirme, les recuerdo que en Universidad Pedro de Gante tenemos una gran oferta educativa. Vengan a estudiar con nosotros, ya vimos los contenidos que manejamos. Vengan a estudiar si quieres una licenciatura en Derecho, una Ingeniería, Contaduría Pública, licenciatura en Comunicación. Ven, estudia con nosotros para que puedas adquirir las herramientas y los conocimientos para que puedas aprender mejor y salir a la sociedad, ¿no? Igualmente tenemos posgrados, maestrías, para que puedas también reforzar bien tus técnicas de trabajo, de estudio, y un doctorado en educación para que puedas también tener lo que viene siendo pues todo el dominio del conocimiento de la investigación científica. Les agradezco mucho. Antes de irme, agradezco al
rector Fernando Garza, contador público, que nos permite llegar hasta todos ustedes, y al director de la cabina, el licenciado Enrique Sánchez, quien de manera técnica operativa nos permite llegar ante ustedes. Esto es Involúcrate, jueves de 5 a 6 de la tarde. Los espero la próxima semana, si allá arriba nos dan permiso. Bueno, si la vida nos sigue dando la autorización de seguir transmitiendo por aquí. Soy Israel Alonso, muchas gracias, que tengan muy buen día y a cuidarnos de este coronavirus. Gracias.